Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 57. Ya vamos en la 57. Los felicito a todos los que ya han llegado hasta esta lección y que hayan visto todas las anteriores. Esto es muy importante, porque a lo mejor habrá alguien que te está conectando en este momento a ver esta lección. Le recomiendo, hermana, que vaya a la lección número 1 y se venga con calma, porque a veces hay personas que me dicen, yo me aviento 10 lecciones por día. Pues sabe Dios cómo se las aventará. Es muy importante, hermanos, que tengamos en nuestras manos una Biblia, de preferencia de tradición católica, una Biblia como es la latinoamericana, puede ser otra Biblia como es la de Jerusalén, la de América, la del Peregrino. Todas esas Biblias que son católicas y que son traducciones de los originales muy cercanos, sin alteraciones como otras Biblias que no son originales y que no están traducidas directamente de los documentos originales. Bueno, también es importante, ojalá que ya hayan podido conseguir su libro de las lecciones bíblicas del Padre Agustín Petruccelli, el curso bíblico popular del Padre Agustín Petruccelli de Editorial Progreso. Allí lo pueden conseguir en alguna librería católica de su localidad, de alguna ciudad, una librería un poco más grande como es San Pablo o Buenaprensa. En esas librerías seguramente, o en Editorial Progreso, llamar directamente, van a encontrar el número 1 y vayan comprando, porque ya vamos a acabar casi el número 1, vamos a empezar el número 2, el número 3, son 3 tomos, vamos en el número 1. Bueno, pues estamos en la página número 79, por si tienen su libro. También les recomiendo tener una pluma y bueno, pues quiero invitarles a todos ustedes a que nos ubiquemos allí. Vamos a ver primero que nada el libro del profeta Jeremías. Vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías. Esta lección trata de 4 maneras como de entender el uso o la finalidad de la Biblia, el fuego. La Biblia es fuego. Eso nos dice, la palabra de Dios es como el fuego. Vamos a ver una cita que nos va a ayudar a entender esto. Yo les recuerdo que ojalá que puedan conseguir todos los separadores de su Biblia para que sea más fácil para ustedes encontrar los libros, o si no más fácil, por lo menos más rápido. Vamos a ir al libro de Jeremías. Por favor, búsquenme, por favor, el libro de Jeremías. Malaquías, Proverbios, Amós, Joel, Oseas, Esdras, Nehemías, Macabeos, Jeremías. Ya lo encontramos. Bueno, aquí está el libro de Jeremías. Vamos a ir al capítulo número 23. Capítulo 23. Recuerden cómo son los capítulos y los versículos. Les recuerdo a todos ustedes que el número grande es el capítulo y el versículo son los números que están entre las letras. Capítulo 23, versículo 29. Vamos a ver. Jeremías 23, 29. Dice, es una pregunta, dice, ¿no es mi palabra como fuego que quema o como martillo que rompe la roca? Es una pregunta. ¿No es mi palabra como fuego? Dice, fuego que quema. ¿Para qué sirve el fuego? A ver, hermanos que están viendo. El fuego lo utilizamos para cocinar, para quemar, para purificar, para que los alimentos sean sabrosos y también para eliminar cosas que no necesitamos, como a veces la basura, algunos papeles, incluso para quemar un cuerpo humano que está a veces intoxicado ya o que murió de una enfermedad muy contaminante, pues se quema el cuerpo para que no vaya la enfermedad a proseguir. Entonces el fuego quema. Y quemar pues causa incomodidad. No sé si ustedes alguna vez por error han tocado una olla caliente, una vela, pues inmediatamente uno reacciona, el cuerpo reacciona inmediatamente. Así también la palabra de Dios es ese fuego que cuando de lleno lo tocamos, lo leemos, lo estudiamos, nos quema, nos hace reaccionar. Muy pronto vamos a empezar a leer la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo y nos va a empezar a quemar. Bueno, a la gente que lo toma en serio, porque hay gente que no lo toma en serio. Dice, qué agradable es el fuego de en una noche de frío. Así es la palabra de Dios, calienta y alegra el corazón. Una noche de oscuridad, una noche de mucho frío, cuando estamos delante de una fogata, pues nos sentimos muy bien. Cuando estamos en una habitación y nos ponen calefacción y está haciendo muchísimo frío,
nos sentimos muy bien. Así es la palabra de Dios, es un fuego que calienta al alma más tibia o más fría que existe. Y luego dice Jeremías, vamos a buscar otra vez Jeremías, capítulo 20, a ver, vamos con Jeremías otra vez. Ahora vamos a ir al capítulo 20, ahí mismo en su Biblia, si ya la tienen ahí, ya nomás regrésense 3 capítulos. Jeremías, capítulo 20, Jeremías capítulo 20, versículo 9. Dice así: por eso decidí no recordar más a Yahvé, ni hablar más en su nombre, pero sentía en mí algo como un fuego ardiente aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Así es, fíjense lo que dice, yo decidí ya no hablar más de Yahvé, pero sentí dentro de mí que no podía apagar ese fuego que sentía en mis huesos. Así dice, sentí en mí algo como fuego ardiente aprisionado en mis huesos y no podía apagarlo. Toda persona que quiere apagar la presencia de Dios en sus vidas no lo va a lograr. Yo he visto mucha gente que quiere negar a Dios, que lucha por negar a Dios o por que no se hable de Dios, y esta persona pues termina por darse cuenta que no se puede, porque la presencia de Dios en la vida del hombre es tan real que es notoria en todos los acontecimientos que vive y que tiene enfrente de él. Dice, si conoces y gustas de la palabra de Dios, sentirás el calor de Dios en tu corazón y tendrás ansia de hacerla conocer a otros. Nadie podrá detenerte porque serás como un incendio de Dios entre los hermanos. Así es, si conoces y gustas la palabra de Dios, sentirás el calor de Dios en su corazón. ¿A poco ustedes no han sentido, ahorita que estamos estudiando la palabra de Dios, mucho gusto? Como que uno empieza a enamorarse de la palabra de Dios, empieza uno a querer entrar más adentro de ella, a querer estudiarla, porque la palabra de Dios es eso, es lo que dice aquí, dice, es tan dulce, es un poder maravilloso que rompe toda roca. Por más duros que seamos nosotros, podemos romper esa roca de soberbia, de orgullo, sobre todo de autosuficiencia. O sea, la persona que cree que no necesita de nadie, ni incluso ni de Dios, tarde o temprano esa roca se va a romper y a veces va a ser muy doloroso el rompimiento. Por eso no hay que dejar que se rompa tan duro. Hay que estar cerca de Dios, dice, porque por más duro que sea nuestro corazón, si la palabra de Dios penetra en él, terminará quebrantando toda la maldad que existe en nosotros. Bueno, dice, nadie podrá detenerte, porque serás como un incendio de Dios entre los hermanos. Cuando uno tiene la palabra de Dios, es como una antorcha encendida que ilumina la vida de otros. Y así ustedes que conocen la palabra de Dios o que la están buscando, contagian a otros porque les dicen, mira, te invito, vamos al curso de Biblia que hay en la parroquia, te invito a las lecciones bíblicas que están en YouTube, o mira, vamos a ver la misa todos los días. Entonces somos esas antorchas de fuego que iluminan a otros y hay otros que se contagian y entonces sucede el milagro de que la persona comienza a acercarse a Dios. Muy bien, ese es el ejemplo del fuego. Y bueno, pues Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Más o menos estamos hablando de lo mismo. Luz y fuego casi van de la mano. Vamos a ver al número 2. Vamos a ver por qué la palabra de Dios es un martillo. Martillo. Dice, vamos a una cita bíblica, vamos otra vez con Jeremías, capítulo 23. Fíjense, ahora Jeremías está muy, muy citado. Jeremías capítulo 23, vamos al capítulo 23, Jeremías 23, versículo 29, dice así, ¿ya encontraron Jeremías 23, 29? Dice, ¿no es mi palabra como un fuego que quema o como un martillo que rompe la roca? La misma cita, pero Jeremías utiliza el ejemplo del fuego y el ejemplo del martillo que rompe la roca. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí el padre Agustín en este libro. Dice, Dios nos dice que su palabra es un poderoso martillo que rompe toda roca. Yo que traigo varias obras aquí en la parroquia,
me doy cuenta que un instrumento que todo albañil necesita es el martillo. Nosotros utilizamos el martillo nomás para poner clavos en la pared, pero el albañil necesita el marro para romper piedras, y depende de la piedrota, pues es el marrote. Así que cuando nosotros tenemos en nuestra casa una persona que es una roca durísima, grandota, necesitamos un marro muy duro para quebrar ese orgullo y esa soberbia. Y la palabra de Dios es ese martillo o ese marro, como ustedes lo conozcan en sus países donde nos ven. Dice, por más duro que sea nuestro corazón, si la palabra de Dios penetra en él, terminará quebrando toda la maldad que existe en nosotros. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, la palabra de Dios es el marro que rompe el orgullo de una persona, que rompe la autosuficiencia y que nos hace entender que necesitamos obligatoriamente romper ese orgullo, porque si no, esa piedra tarde o temprano se va a romper, no por la palabra de Dios, sino por una enfermedad, por una tristeza, por una depresión, y vamos a tener, como tenemos hoy, tanta gente enferma, enojada con Dios, molesta con Dios. Así que es muy importante, hermanos, muy importante que sepamos por qué decimos que la Biblia es un martillo. Vamos a la cita o al ejemplo número 3, dice, la palabra de Dios es como un espejo. Todos tenemos un espejo en nuestras casas para podernos peinar, para vestirnos bien, para ver alguna imperfección en nuestra piel, para muchas cosas, para rasurarnos, para cepillarnos, para todo. Todos tenemos un espejo en nuestras casas y a lo mejor hasta varios. Y algunas señoras sé que tienen un espejo grandísimo para verse muy bien. Muy bien, dice. Vamos a ir a la carta de Santiago. Vamos a ir a la carta de Santiago. Es un libro que está casi al final de la Biblia. A ver si la encuentran pronto. Dice Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 23. Vamos a leer qué nos dice la carta de Santiago. Ya la encontraron, capítulo 1, casi al final de la Biblia. Miren, casi no me quedan hojitas hasta el final. Capítulo 1, versículos del 21 al 23. Dice, por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Versículo 22. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarán a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Qué gran enseñanza del Señor Santiago. Vamos a leer el último versículo. Recuerden, hermanos, los que se conectan por primera vez, hay que irse a las primeras lecciones, porque en las primeras lecciones les enseño a manejar la Biblia, como es el capítulo 1, versículo. De lo contrario, pues nomás van a estar ahí viendo y no lo van a disfrutar como uno lo disfruta cuando uno sabe manejar la Biblia. Estamos en el capítulo 1 de la carta de Santiago, versículos 21 al 23. Vamos al versículo 23, dice, el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, como hay mucha gente que nomás va a misa a oír. Hasta la gente dice, voy a ir a oír misa. Nomás oyen misa, pero salen a hacer las mismas diabluras y las mismas sinvergüenzadas que andan haciendo. ¿De qué sirve que vaya uno y el padre ahí se desgaste y diga, y miren esto, no, y por esto, y la señora o el señor sigan haciendo lo mismo? Pues mucha gente nomás, déjenme les platico que mucha gente nomás oye misa, pero nomás la oye y nomás oye lo que le conviene. Lo que no le conviene, no. Eso se hace que no oye o hasta se enoja con el padre. Ay, el padre qué claridoso es. No, ya me voy, mejor voy a ir a otra parroquia donde me den por mi lado. Ay, perdón, donde el padre sea más buena gente, ¿verdad? No, las personas a veces buscan sacerdotes que les den por su lado. Y eso no está bien, eso no va a ayudar. Yo me molesta mucho que en estos tiempos muchas personas en la iglesia solamente estamos buscando cómo quedar bien. Y la gente se acostumbra a que el sacerdote le dé por su lado. Y un buen sacerdote no es el que te da por tu lado, sino el que te enseña la verdad, aunque a veces sea dolorosa, aunque a veces te demos unas buenas sacudidas. Pero eso es lo que Cristo quiere. No que se diga, bueno, no hay problema, ándele pues, haga eso, sí, está bien, no pasa nada.
Eso no es un buen sacerdote. Eso no está bien. Así que busquen un sacerdote que les ayude, que los despierte, que les haga ver que lo que a veces hacemos no es correcto, aunque nos enojemos o nos molestemos. Por eso dice, el que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo. Así es, nos miramos en el espejo, dice, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Muchas personas así somos. Nos miramos y nos vamos inmediatamente. No nos gusta vernos mucho ahí porque la palabra de Dios se convierte en un espejo. Cuando yo me pongo a leer la Sagrada Escritura y me pongo a ver todo lo que dice y me pongo a ver mi vida, digo, ay, santo Dios, no, pues ando muy mal. No, mejor la cierro. No. Guarden la Biblia. No quiero saber nada. Así hay mucha gente, fíjense, yo me he encontrado con mucha gente que me voltea la cara. Se enojan. ¿Por qué? Porque cuando uno les hace ver la porquería que están haciendo o las tonterías que están practicando, se enojan y mejor se van. Dicen, no, ya me voy. Yo no vengo a la iglesia a que me regañen. No, yo creo que vienes a que te demos el diploma a la más chismosa del pueblo o al más flojo. Yo creo que eso es lo que quieren algunos. Yo no doy diplomas de eso. Yo voy a seguir predicando con la verdad y con la claridad con la que Cristo predicó, aunque a algunos no les guste. Dice, cuando te miras al espejo, fíjense lo que dice el Padre, qué buena explicación dice. Cuando te miras al espejo, ves las manchas que tienes en la cara, las roturas de la ropa, y corres a lavarte o arreglarte el vestido. Fíjense qué precioso ejemplo. Cuando uno va al espejo y uno ve que ya trae una mancha acá o que no se rasuró uno bien, pues uno va y con el mismo espejo se corrige porque el espejo te dice que está mal en ti. Así debe de ser. Cuando yo veo la palabra de Dios y veo las porquerías que ando haciendo, bueno, pues voy a correr a corregirlas. No voy a dejarlas nomás, bueno, pues está bien, eso dice la Biblia, pero yo voy a seguir así, yo me siento así muy feliz. Eso no es adecuado y no es correcto. Dice, la Biblia es como un espejo, leída con atención y con fe, te hará descubrir las manchas de tu alma y de tu vida. Y entonces correrás a cambiarte y arreglar tu vida para que Dios te pueda mirar con alegría. Así es. Muchas personas están esperando a morirse con todas sus porquerías y con todas sus manchas, en lugar desde estos tiempos corregir, cambiar, quitar manchas, quitar imperfecciones. Hermanos, yo les invito de todo corazón, veámonos delante de la Biblia y entendamos que en nuestra persona hay muchas manchas que debemos de quitar, que debemos de limpiar, que debemos de eliminar con una buena confesión, comportándonos de manera diferente. Ese es para mí el mejor ejemplo de la Biblia, cuando decimos que la Biblia es como un espejo, donde vemos lo que está mal en nosotros y lo debemos de quitar. Muy bien. Empezando por mí, yo también tengo a veces defectos que tengo que corregir. Vamos al número 4 y último ejemplo que pone el Padre Agustín de cómo es la Biblia. Dice, la palabra de Dios es como espada de doble filo. Qué precioso ejemplo, uno de los mejores ejemplos que San Pablo también va a poner muchas veces y que aquí vamos a ver en la carta a los Hebreos. Vamos a ir a buscar en el Nuevo Testamento la carta a los Hebreos, que por mucho tiempo se le adjudicó a San Pablo, fíjense. Mucho tiempo se dijo que esa carta la había escrito San Pablo. Después los estudiosos, después de mucho tiempo, han puesto en duda que San Pablo la haya escrito y han dicho que a lo mejor fue un discípulo de San Pablo. Pero bueno, no nos importa, no es tan importante quién la escribió. Lo más importante es que Dios la inspiró. Pero ya llegaremos a estudiar la carta a los Hebreos, que es una carta enteramente sacerdotal, preciosa. Cuando yo estudié la carta a los Hebreos, qué maravilloso estudio, todo un semestre estudiando la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, o libro de los Hebreos, capítulo 4, a ver si ya lo encontraron. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Muy bien, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu,
las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Qué precioso ejemplo. Un arma de doble filo, una espada de doble filo como la que trae San Pablo. No sé si ustedes han visto que San Pablo siempre trae una espada, no porque haya sido guerrillero ni pelear, no, porque esa espada representa a la Biblia, que es una espada de doble filo. Por un lado te corta, por otro lado te suaviza, pero también corta. Y dice, penetra hasta lo más profundo del alma de las personas, incluso hasta los tuétanos, ¿no? O sea, lo que está en medio de nuestros huesos, la médula, la parte más escondida de nuestro cuerpo está ahí, en la parte adentro de los huesos. Dice, pero la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de la médula, de los tuétanos, dice así la carta a los Hebreos. Y qué precioso ejemplo, ¿eh? La palabra de Dios así es, cuando la dejamos penetrar puede cambiar y penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, si nosotros queremos, porque hay quien le saca y no quiere. Dice, la palabra de Dios penetra hasta la raíz de nuestro espíritu, como un bisturí. ¿Han visto ustedes un bisturí? Es como un cuchillito así muy delgadito, chiquito, pero bien filoso, ¿no? Con ese, por ejemplo, se hacen las operaciones para tener mucha precisión en dónde se va a operar, no más que eso, no menos que eso. Entonces dice, la palabra de Dios penetra hasta la raíz de nuestro espíritu como un bisturí para desarraigar todo el cáncer de nuestro corazón. ¿Cómo tenemos cáncer en el corazón? De odio, de orgullo, de distanciamiento con Dios. Qué tristeza, pero así es. Así es en muchos casos. Si te dejas operar por la palabra de Dios, te sentirás pronto sano y alegre. Operarnos, a nadie nos gusta operar, pero la operación a veces es necesaria para curar el cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando una persona se comienza a acercar a Dios va a ser doloroso, hermano, no va a ser tan sencillo, no va a ser tan fácil. Va a haber flojera, va a haber, no, ¿para qué voy? No, ¿para qué no, eso está mal, yo así estoy bien, el Padre quiere que vayamos a cada rato, yo tan a gusto que estaba, ¿para qué nos casamos por la iglesia si así estamos bien? Claro, ¿por qué? Porque el casarse por la iglesia implica un cambio y implica quitar un cáncer. Entonces la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra profundamente en lo hondo de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro ser, para curarnos. Nos opera para sacar ese cáncer, esa maldad que tenemos en el organismo. Dice, si te dejas operar por la palabra de Dios, pronto te sentirás sano y alegre, como aquel de quien han arrancado un mal tumor de su cuerpo. Yo creo que muchos de los que me ven han pasado por alguna operación llenos de miedo. Yo he visto gente antes de operarse con tanto temor, con tanto horror, pero necesario. Y me ha tocado verlos después, alegres, contentos, agradecidos, porque Dios les hizo el milagro de sacar ese tumor o esa maldad que tenían en su cuerpo. Así también yo les platico que cuando nosotros nos dejamos operar por la palabra de Dios, es decir, dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón bien, pues nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir curados de todas nuestras enfermedades que nos agobian y nos atacan. Así que, hermanos, les invito a recordar esta lección con mucho gusto. Recuerden que la palabra de Dios es fuego que purifica, que limpia. Es un martillo que rompe orgullos, odios, enfermedades. Es espejo que nos hace ver qué está mal en nosotros para corregirlo. Y es espada de doble filo que penetra lo más profundo para sacar lo que está mal y permitir que esa parte de nuestro cuerpo se sane o se cure. Así como acontecimientos en nuestra vida que nos han hecho mucho daño y que los traemos allí haciéndonos mucho daño todavía en nuestra existencia. Hermanos, me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este curso bíblico. Quiero hacerles un comercial, miren. Hace poco fui yo a la librería Bonaprensa y encontré estos separadores. Ahí dice Bonaprensa, no sé si lo alcanzan a ver si se ve más clarito. Y estos son los separadores, miren. Estos se van a recortar, por si quieren comprar unos, vayan a su librería, se van a recortar y ustedes mismos solitos se los van a poner a su Biblia así.
Entonces ya van a tener aquí los nombres: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos. Y ya cuando ocupen abrir el libro, ya nomás ven su separadorcito y ahí lo abren. Ya saben que aquí está el libro de Job, porque aquí está el separador. Entonces, ojalá que puedan comprar. A mí me costaron 20 pesos, lo que equivalente a $1 americano. Entonces, por si gustan, en una librería Bonaprensa, yo ahí los encontré, pero los van a encontrar en San Pablo también o en alguna otra librería. Es un comercial que les hago para que a su Biblia le pongan sus separadores y sea más fácil el manejarla, abrirla, cerrarla, encontrar el libro rápidamente y no estarse yendo al índice, tardarse tanto tiempo. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, hermanos. Que Dios me los bendiga mucho donde quiera que se encuentren. Y hemos terminado la lección número 57. Les recuerdo que hay que ver las lecciones bíblicas por orden. Váyanse desde el principio. Compren los 3 tomos del Padre Agustín Petrocelli, porque ya se nos va a acabar el primero, ya nos queda poco. Y vamos a empezar con el tomo número 2. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.